Hola a todos nuestros amigos de Mejor Latino, tu fuente de judaísmo. Hoy tenemos un invitado especial. Realmente, y yo me lo creo que esté aquí con nosotros en este canal. Viene desde Argentina. Es un rabino muy influyente, el rabino Aries Groisman. Hace un trabajo genial en redes sociales, en YouTube. Es un rabino muy importante, da orientación en todo lo que es el tema del noajismo, ¿sí? Pero bueno, ¿quién mejor que él para que se presente? Rabino Ariel Groisman, este es tu espacio, bienvenido. Shalom, shalom a todos los amigos, también a todo el emprendimiento de Mekorot. Y bueno, estamos acá para orientar y guiar en todos los temas que tienen que ver con el monoteísmo de la Torá, judaísmo y el tema y noajismo y todo lo que nos compete. Bueno, Rabino, tú nos traes un tema muy importante, un tema que aquí en Hispanoamérica es un tema de mucha controversia y genera muchas dudas, porque en las redes sociales hay mucha información, pero no es información verídica. ¿De qué nos vienes a hablar, Rabino? Sí, uno de los temas que vamos a desarrollar es sobre la conversión al judaísmo, mitos y verdades, cuán factible es para cada caso y cómo se aplica en Latinoamérica con todas las virtudes y los desafíos que tienen y también las virtudes que hay en eso. Pero principalmente brindar información certera para las personas que quieren hacer un proceso de integración comunitaria a la comunidad judía y adoptar la identidad espiritual del pueblo de Israel, ¿cómo hacerlo? Bueno, Rabino, hoy en día frente al tema, tenemos de que hay mucha desinformación. Salieron hace unos años las famosas listas de España, en las cuales por un apellido ya la gente creía que ya era automáticamente judía y podía reclamar la nacionalidad. Y tuvimos una gran ola de gente que se percibía como anusim o que espiritualmente era judíos. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y cómo entendemos esto? En primer lugar, el fenómeno que personas que no vienen de la tradición del pueblo de Israel, no son judíos, si quieren decirle, étnicos o documentados, busquen su identidad espiritual, su significado, su acercamiento al Eterno a través de las enseñanzas de los sabios de Israel, del pueblo de Israel, eso en sí mismo es bendito. Entonces, el hecho de buscar y explorar está muy bien. Dentro de eso, y a consecuencia de que muchos vienen de una tradición espiritual ajena al mundo de la Torá, donde se pone mucho hincapié en la emocionalidad y en la subjetividad de lo que uno siente, muchas veces lee textos o ve videos o escucha alguna música o se siente identificado con algo propio del pueblo judío y piensa que es del pueblo judío. Bueno, En realidad, cuando vamos a la Torá, vemos que la Torá es un sistema de normas y la Torá, igual que cualquier nación, el pueblo de Israel es una nación, tiene un sistema de ingreso a la nación. El sistema de ingreso a la nación, igual que en cualquier nación de nuestros clásicos países, es nativo o por opción, la ciudadanía del pueblo de Israel se adopta nativo o por opción. Existe la posibilidad siempre de adoptar la ciudadanía judía, ser judío, pero para eso hay una serie de requisitos que la regula el pueblo judío y sus autoridades. No la persona se va a poner el mote de israelita, lo que hay toda una tradición para ser parte de, y una normativa para ser parte de. La misma Torah en números, en Bamidbar, 15:15 nos dice bien claro. Y acá viene la primera parte. Conversión y converso en realidad no existe como tal. La palabra es aquel que viene a vivir con nosotros, aquel que se naturaliza, como la Torah dice, Vejía Gurit Hemger, cuando va a vivir con ustedes alguien, la misma ley será para ustedes como para el que viene a vivir con ustedes. O sea, hablamos que hay una tradición del pueblo de Israel que tiene 3.338 años desde el Sinai y es el único sistema de la antigüedad y nacionalidad que preserva su codificación y su sistema de vida desde el principio del Sinai. Y la Torah permite que cualquier persona de las naciones pueda ingresar a eso. yo quisiera hacerte un paréntesis porque me pareció genial tu introducción y enmarcando el judaísmo dentro del pueblo y no dentro de una religión. Y la gente que viene desde afuera viene con la idea de que el judaísmo es una religión, ¿sí? ¿Tú podrías explicar y profundizar más esto para que la gente tenga un panorama más amplio de qué es judaísmo y por qué el judaísmo no se puede entender como una religión? Por supuesto, lo principal es entender que ninguno de los conceptos, ideas
y paradigmas que las personas refieren en su vida espiritual sirve para entender el judaísmo. Se requiere otros sistemas y otras definiciones diferentes. Es como el chino y el español. Son dos idiomas, pero a partir de la ortografía española y de la sintaxis española no puedo comprender el chino, porque son otros caracteres, otra forma de leer, otros sonidos, otras cosas. Entonces, el buscar comparativos, religión A con religión B, es un error, porque funciona diferente. Entonces, lo primero es descubrir qué significa el judaísmo, que es una identidad espiritual y una nacionalidad. Como bien lo dijo la conversa por autonomacia, la bisabuela del rey David, Ruth, que justamente es una de las primeras cosas que tenemos que estudiar es el libro de Ruth, en la Torá, en el Tanaj, en la Biblia, donde justamente tipifica cómo ella ingresó al pueblo de Israel. Y en el capítulo 1, versículo 16 nos dice, le dice Ruth a su suegra Naomi, no me supliques que te deje, donde tú fueres, yo habré de ir. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo es mi pueblo. Tu Dios es mi Dios. En ese orden, o sea, la disposición de integrarse a los judíos donde están los judíos. No traer judaísmo a mi vida, sino yo desarmar mi vida y mi estilo, mi formato y pegar mi destino al pueblo judío. Decir mi Dios es mi Dios, eso es adoptar el monoteísmo de Torah, está muy bien, pero eso va al final. Lo primero que le dijo Ruth es, yo voy a ir y voy a estar con ustedes. Bueno, Rabino, fundamental, me parece interesante porque siempre en redes sociales escuchamos gente que dice, no, es que yo quiero convertirme al judaísmo, pero es que donde yo vivo no hay comunidad judía. No, es que yo vivo en el campo y aquí no hay judíos. ¿Sí? ¿Qué opción tiene esta gente que vive lejos de la comunidad judía? En primer lugar, saber que las redes sociales no necesariamente son autoridad. Y se llama falacia de cercanía, porque está cerca el clic, eso no quiere que sea verdad. En todos los aspectos de la vida, digamos, en cualquier profesión. En primer lugar, dirigirse a una autoridad judaica que lo vaya a guiar. En primer lugar, si alrededor de él ve que no hay ninguna institución judía, no hay escuelas, no hay comida kasher, no es que él no puede convertirse. Es imposible la práctica judaica en ese lugar directamente, para judíos y para los judíos. Y lo primero que tienen que entender que el judaísmo es un sistema de prácticas y de normas que requiere un ecosistema para poder observar eso. Igual que si una persona quisiera estudiar enfermería, para estudiar enfermería requiere un hospital, docentes, insumos médicos y un entorno determinado. Y si en su lugar no hay, no hay. Lo que no es opción, es decir, como no hay enfermería, voy a hacer curanderismo. Curanderismo no es enfermería. Entonces, lo primero que tiene que entender es que él tiene que movilizarse a donde está el judío. Y si su lugar no es judaísmo, es imposible la práctica judaica para todos en ese lugar. Por eso el primer ejercicio es que descubra cuántos judíos hay en su país. Ok, En y Latinoamérica, desde México hasta Argentina, hay solamente el 3% de los judíos del mundo. Somos pocos. bueno, Rabino, y Y entonces, qué pasa en esta situación donde la persona tiene una comunidad judía cerca, pero la comunidad judía no recibe personas de afuera? ¿Qué me opciones parece muy tiene? bien. En primer lugar, tampoco tendría, si no sabe de qué se trata, tampoco tiene sentido. Porque aunque sea que tenga una comunidad judía enfrente de su casa y le permitan entrar, si no sabe de qué se trata y qué hacer, tampoco tiene mucho sentido que haga. El primer paso es estudiar con una guía rabínica, puede ser online o puede ser presencial, que sepa explicar las prácticas judaicas, los fundamentos de la fe y el sistema, para que la persona descubra si eso es para él o no es para él. Porque la idea que la persona tiene de la vida judía y de ser parte del pueblo de Israel es muy diferente a cómo es en la realidad. Como una persona que nunca vio un hospital y quiere ser enfermero. Sí, Nunca vio un hospital y quiere ser enfermero, pero dista mucho la imagen o la percepción que tiene de la enfermería de lo que es en realidad. Entonces, el primer paso es equilibrar las expectativas. Y eso no requiere de comunidad judía, requiere de rabinos o maestros aptos para enseñar, una didáctica específica y saber qué eso implica. bueno, Y eso son varios meses, sino años de estudio. o sea que básicamente estamos Segundo, hablando no que todas la, las comunidades judías, no todas las comunidades judías están disponibles a aceptar personas. Ahora voy a explicar por qué. Pues la gente dice, toco la puerta y no me abren. No te van a abrir, no funciona así. Funciona como un club exclusivo por invitación, en primer lugar. básicamente hablando.
tenemos que entender que el judaísmo en sí mismo es todo un ecosistema que tiene que funcionar en torno a la persona. Si ese ecosistema no está disponible, básicamente la persona no tiene opción dentro de la conversión al judaísmo. Tiene opción, pero no en su lugar, que es lo que dice Ruth. Ruth no dice, voy a traer judaísmo a Moab. Ruth dice, donde vos vas a ir, yo voy a ir. O sea, disposición de pegar su destino al pueblo judío, donde el pueblo judío está. Si le tocó en suerte, providencia divina, estar en un lugar donde hay judaísmo, deberá migrar. Pero lo mismo le diría a un judío nativo que vive en un lugar donde es imposible el judaísmo. La Torah dijo, la misma ley será para el nativo que para el que viene a integrarse, pero la misma ley. O sea, que judaísmo no se puede practicar en todos lugares. Al revés, judaísmo no se puede practicar en ningún lugar, salvo donde hay judaísmo. O sea, Perfecto. el ejercicio que nosotros siempre damos en nuestros cursos es tomar el Google Maps, el mapa de Google, y fíjate el entrecruzamiento de tres palabras. Kosher, escuelas judaicas y mikve, baño ritual. No dije sinagoga, sino kosher, escuelas judaicas principalmente. Donde están estas tres cosas es en un punto del mapa donde hay un vecindario, un entorno de judíos practicantes, donde es posible la vida judaica. Y en otras partes del mapa no es posible la vida judaica para nadie, ni para el judío observante, ni no observante, ni para el judío nativo, ni para el por opción. No hay. O sea, judaísmo se puede practicar donde hay un ecosistema. Y donde hay un ecosistema, no hay. Sí hay emprendimientos donde gente se junta con guía rabínica y empieza, en lugares donde históricamente no hubo comunidad, a montar comunidades. Eso hay. Bueno, Y se llama título de comunidades emergentes y hay todo tipo de comunidades emergentes. Pero ahora, si querés, lo podemos ampliar. bueno, justamente para allá quería ir, porque tu comentario da pie para eso. Aquí en el lugar donde yo vivo, hace 30 años, solamente habían tres comunidades de judíos que llegaron de Europa, pero hoy en la actualidad en mi ciudad tenemos 10 sinagogas, ¿sí? En 30 años pasamos de 3 sinagogas a 10 sinagogas y gran parte de esto es por estas comunidades de nuevos judíos. ¿Cuál es la percepción que se tiene sobre estas comunidades? Y en Argentina también existe este fenómeno o solamente es un fenómeno de acá del centro? En Argentina no existe el fenómeno por otra cosa, porque bueno, Argentina en general y Buenos Aires en particular es el lugar donde mayor cantidad de judíos hay en toda habla hispana y hay mucha densidad judaica. Entonces, cuando una persona se quiere convertir, lo primero que tiene que hacer es estudiar acerca de eso e integrarse a no todas, sino a algunas comunidades que son perceptibles para absorber, amigables con la conversión al judaísmo. Entonces, Buenos Aires es un caso diferente del resto del partido porque hay mucho judaísmo y el que realmente hace el proceso se puede integrar porque hay muchas comunidades. Cuando hablamos de sinagoga o comunidades emergentes o sinagogas, detrás de eso puede haber mucha categoría. Hay algunas autorizadas, otras no autorizadas, algunas con guía rabínica. La palabra sinagoga en sí mismo hay que ver quién lo autoriza, cómo es el desarrollo y cuáles son los desafíos. En principio, si está siendo guiada por un rabino auténtico, y eso la persona que viene de afuera no lo puede saber, porque se da para muchos engaños, tiene que descubrir quiénes son las autoridades de su país. Cada país tiene cuerpos normativos, legales, de credo, aceptados por el Estado, por el Ministerio de Religión o cada país, que va a decir cuáles son las autoridades y las organizaciones que abarcan todas esas comunidades judías auténticas. Y ellos van a poder, y que la persona se dirija a eso y dice, mira, A, B, C, D son sinagogas. ¿Son autorizadas? ¿Tienen algún tipo de reconocimiento? ¿Qué tipo de rabino? Tengamos en cuenta que es un fenómeno nuevo o viejo. Entonces, sobre la palabra comunidad emergente puede haber detrás de eso muchísimos niveles. Hay comunidades que son muy serias y tienen mucho judaísmo desarrollado y están autorizados. Y hay comunidades que recién empiezan y también se llaman, la palabra comunidad emergente detrás de eso puede ser muchos niveles, y autorizadas o no. Entonces, la palabra en sí mismo no define. Habría que investigar cada comunidad y asesorarse sobre cada comunidad, cada grupo. También la palabra comunidad es un error. Pues cuando hablamos de la comunidad judía auténtica, hablamos de instituciones que tienen décadas, que tienen instituciones, escuelas, como dijimos, cementerios, todo un desarrollo donde la vida judaica se puede desarrollar y no que cada individuo tenga que preocuparse. El judaísmo nunca fue una experiencia individual, siempre fue colectivo. Entonces, comunidad no es un garage con 10 personas y un rollo de la Torah. Eso no es una comunidad. Por eso, dentro de las cosas que pusimos, no dijimos sinagoga. Dijimos escuela judaica con judíos que se eduquen como tal.
baños rituales, digamos, edificios que son supervisados rabínicamente, comida kasher certificada rabínicamente. Un desarrollo. Entonces, ¿qué una persona tiene que hacer? Investigar si eso hay cerca de él o no lejos de él. Y eventualmente, si quiere una vida judaica, ver dónde le es posible en su caso particular. Para eso le sugerimos tomar una sesión de consulta rabínica o asesoramiento con un rabino experto, que cada caso tiene sus individualidades. Hay muchos casos que no es factible la conversión del judaísmo, otros que sí es factible, otros que es factible cuando se dan ciertas condiciones, pero cada caso es un mundo individual. Bueno, tú tocaste un tema muy interesante, que es el tema de las condiciones, ¿sí? Frente a estas condiciones, sabemos que en muchos países de la TAM existe algo que se llama el jerem, ¿sí? Que no hay opción de conversión al judaísmo desde la ortodoxia. ¿Qué pasa cuando una persona quiere convertirse y está dentro de uno de estos países? ¿Qué opción tiene? En primer lugar, quiero la oportunidad para esclarecer. El dictamen de prohibición del acto formal de la conversión, que es el final del proceso, no el principio. La gente confunde el acto formal, es como decir, el último examen para medicina con el comienzo. Entonces la gente pregunta, ¿cómo hago para culminar? No, te voy a explicar cómo empezar, ni empezaste. La mayoría de la gente cree que empezó porque vio dos, tres videos y se compró un taliti, no empezó por ahí. Es un proceso que tiene diferentes. Entonces, menos me preocuparía por el acto final. GEREM, el dictamen de provisión de conversiones, se formó a 300 metros de mi casa. Hace 99 años, exactamente. Tiene que ver con que en esa época, en Argentina, y principalmente en Argentina, no estaba el judaísmo desarrollado, no había instituciones serias. Entonces se daba para un montón de corrupción. Y cualquier persona que quería, principalmente judíos, casarse con personas no judías, cosa que la Torah prohíbe, de Deuteronomio 7, hacía una ficción de acto de conversión y se casaba y se desarrollaba. Por eso los grandes rabinos, autoridades en ese momento, rabino Sutton Dabá y Goldman, por el mundo ashkenazí y sefaradí, hicieron un acuerdo donde en Argentina se autolimitan y no se hacen actos formales de conversión, sino en Jerusalén. Esto hablamos 20 años antes que exista el Estado de Israel. Este dictamen fue tan exitoso para que no haya corrupción y que, en el tema de la conversión al judaísmo y darle derechos de seguridad a la persona que viene a convertirse, de que sea su conversión reconocida, porque el problema no es el acto de conversión, el problema viene después, cuando la persona quiere ejercer su judaísmo y se va a dar cuenta que fue timado en su buena fe. Entonces si tiene hijos, quiere ingresar a sus hijos a la escuela judía si no va a poder. Quiere casarse con mujeres judías si no va a poder. Tampoco con mujeres no judías va a poder, porque ya no es judío, entonces ¿qué se hace? Entonces el problema no viene a hacer rápido un acto de conversión o lo que le parece, porque cuando quiere ejercer eso, es como una persona que le ofrecen un proceso dudoso de recibirse, graduarse de enfermero y después va a ver que no es reconocido por ningún lugar. Entonces, no hay que apresurarse, hay que estudiar de qué se trata, hay que involucrarse en este lado. El acto formal de la conversión se puede hacer en otros países, que es lo que en realidad en este aspecto menos importa, porque lo principal es que la persona se vuelva judía, o sea, que practique judaísmo. El acto formal legal se hace para que sea reconocido por todas las comunidades y que no haya impugnación posible, o sea, que pueda ejercer su judaísmo pleno, sea enterrado como judío, como mismo Ruth lo dice, donde vas a morir yo voy a morir, ser educado como judío, ser reconocido en todas las comunidades, tener una vida judía plena y tener todos los derechos. Para eso, la sugerencia es hacer ante el Rabinato de Israel, que es la autoridad máxima normativa legal reconocida, donde el 45% de los judíos viven, o ante los rabinatos de los cuerpos rabínicos de Estados Unidos, donde el 35% de los judíos viven. Pero ese es Yo el creo acto que final y formal. Lo principal no es eso, lo principal es todo el proceso previo. Entonces la gente confunde el acto formal con la realidad. Es como decir, el último examen para ser enfermero de la práctica de enfermería. A ver si es posible para él, si él va a poder hacerlo. Sí. es muy, muy, muy bueno lo que estás diciendo. La gente piensa que lo máximo o la cumbre del judaísmo es tener una teudá, ¿no? Un certificado de conversión, pero a la final lo más importante es que ese documento te dé acceso a las instituciones judías vigentes, ¿sí? Porque si la persona consigue un documento que no es válido, no es reconocido, y sus hijos no pueden ir a un colegio judío, no pueden asociarse a ninguna sinagoga,
Al final, como tú dices, fueron timados y es una problemática que está ocurriendo muy a menudo. Exactamente. Por eso este video advertimos a las personas que no se dejen llevar por procesos rápidos. Si en su país hay pocos judíos, tiene que saber que hay poco judaísmo para todos, para los nativos y para los nativos. Entonces, la persona puede evaluar, eventualmente mudarse a un lugar donde haya más judaísmo. No digo que sea fácil, digo que lo que es posible. Quiero explicar un poco el tema de las comunidades judías, voy a decir, auténticas, y las personas que quieren convertirse. Como hay poco judaísmo y las instituciones judías tienen el deber de brindarles servicios judaicos, no se puede, igual que cualquier nación que tiene una política determinada de cómo es el ingreso y la inmigración, no se puede abrir irrestrictamente a todos los que quieren, porque sería un cambio demográfico y cultural muy grande y eso desvirtuaría toda la comunidad judía. Hay países en Latinoamérica que hay más candidatos a conversión o gente que está en proceso de esto que los mismos judíos nativos. Entonces provocaría un cambio absoluto en la demografía y en la cultura. Entonces la idea es que para que sea posible, cada comunidad judía pueda aceptar en su seno uno, dos, tres, cuatro familias, se vayan incorporando, se vayan judaizando, adoptando el estilo, y a partir de ahí van ingresando. En lugares donde hay mucho judaísmo, mucho más fácil. No hay judaísmo, menos. El tema es que hay pocos judíos y hay poco judaísmo. Ahora, nadie lo obliga a estar a una persona en esos lugares, puede estar en lugares donde hay mucho judaísmo. En Estados Unidos hay 6 millones y medio de judíos, en Israel hay 7 millones y medio de judíos. En otros países hay más. Pero no hay muchos judíos en general. En el mundo hay 16 millones, 0,150 del planeta. Dentro de eso están los judíos practicantes y no. Hay muchos judíos que no son practicantes. Más todavía, del hecho que una persona vive en lugares donde hay poco judaísmo, es la prueba que no es un judío practicante, porque es imposible que practique judaísmo en esos lugares. Lo principal es cortar la barrera de lo que es redes sociales. Redes sociales tienen, tienen muchas trampas. Tienen mucha verdad, pero muchas trampas. Nos acerca mucho, pero también tiene muchas trampas. En primer lugar, cualquiera se esconde detrás de un perfil y puede engañar al que no sabe. Y eso el pueblo judío no tiene que ver. Digamos, el mundo, el tema de las conversiones está lleno de gente que engaña a todos. Pero tiene que ver, es como que curanderos engañan a curanderos y a pacientes de curanderos. Tiene que ver con la medicina. Después la gente reclama, ¿por qué el rabino no se queja? El rabino no tiene nada que ver con esto. La comunidad no tiene nada que ver. Es un fenómeno que, y más todavía, muchos rabinos ni saben, ni comunidades judías ni saben qué pasa esto. Es un fenómeno que sucede en redes sociales. Por eso, principalmente, cortar, digamos, traspasar las redes sociales y ir al judaísmo real. Judaísmo real es el que se practica físicamente. Pero lo mismo diríamos en cualquier disciplina, lo mismo medicina real y no la de las redes sociales. Esto en primer lugar. Redes sociales sirven para acercar un poco y para esclarecer, pero máximo para educar, pero no más que eso. La práctica judaica se da en la realidad en las instituciones judías. Entonces, el primer paso es saber cuántos judíos hay en su país, en su ciudad, si es posible el judaísmo. Que la persona estudie realmente qué implica eso, cómo es el cambio de vida, Bu- para saber cuán posible es. Sí, Bueno, Rabino, tocaste un punto que hablamos mucho o que yo hablo mucho con otros rabinos, y es el tema de las redes sociales y el peligro que está generando, ¿no? Hay mucha gente malintencionada que llega al judaísmo y muchos llegan por influencia de estos cabalistas extraños que aparecen en YouTube, que ni siquiera son judíos, con ideas raras. Y gente que un día son médicos, taxistas y al otro día se autodenominan rabinos, ¿sí? Y creen que rabino es coger la Torá, coger el Tanaj, leerlo y ya interpretarlo a su modo. Realmente, tú nos puedes explicar qué es un rabino y qué proceso tiene que pasar la persona para llegar a ser rabino y que la gente tenga herramientas para identificar un rabino verdadero de uno falso de redes sociales. por supuesto. Para ser rabino, en primer lugar, tiene que ser judío y documentado como judío. O sea, que la institución judía real lo avale como judío porque tiene una tradición en el pueblo judío y tiene documentación. Donde están enterrados sus familiares, que solamente se entierran en cementerios judíos, que son aparte del cementerio general, la documentación de su casamiento, si es una persona que se convirtió al pueblo judío, cuál es su documento real y cómo está principalmente incorporado en la vida judía. Eso, o sea, es al revés. Ninguna persona es judío salvo la que pueda demostrar que es judío. De hecho, hay un trámite que se llama el trámite de la judaidad, que da certificado que esta persona es judía y sirve para un montón de cosas, para buscar novio y para casarse, para incluirse en instituciones judías.
Hay instituciones y rabinatos que son cuerpos legales del pueblo judío, a diferencia de cualquier sinagoga, cuerpos legales, que tienen 130 y 200 años. El consistor de Francia tiene 200 años, de la época de Napoleón Bonaparte. La AMIA, la institución madre del pueblo judío, de la institución madre que abarca todas las instituciones judías de Argentina, 130 años. Y así cada país tiene sus instituciones madre, que dan certificado de judío. Entonces, lo primero tiene que ser un judío demostrado, pero no que la persona le crea ese perfil, porque ve un perfil, que vea detrás del perfil la realidad. Si en la comunidad judía real está aceptado o no, tiene que preguntar. Esto es en primer lugar. Segundo, tiene que estudios superiores. Si dice rabino, quiere decir que estudió en una yeshiva de un seminario rabínico auténtico y tiene un documento de simijá, que es una autorización rabínica, delimitada para ciertos campos, no para cada cosa. Igual que en medicina hay muchos campos, no todo sirve para todo. Si se dice more maestro, también es un arte de enseñanza que tiene que estar certificado. Pero todo eso son certificaciones del pueblo judío. Lo que yo sugiero es que las personas no se dejen llevar por ningún perfil de ningún de redes sociales y traspase eso y vea si hay en realidad. En ese caso, sí sirven las redes sociales para comunicar, pero cuando es auténtico. Pero lo mismo diríamos de cualquier cosa. ¿Cómo sé que un médico es médico? En primer lugar, hay autoridades que lo certifican como médico. No el paciente va a decir como médico porque es fácilmente engañable. Y de hecho hay mucha legislación al respecto. De hecho, hay delitos penales. Aquel que ejerce el arte de curar sin ser médico, delito penal que tiene prisión. Entonces, no dejarse llevar por ser localista, por todo esto. El que quiere el proceso auténtico, tiene que ir al auténtico. Saber que no es fácil. Pero tampoco es fácil para el judío nativo, porque el judaísmo es exigente. No hace falta desestimular a nadie el judaísmo, ni echarlo. No hace falta nada, hace falta estudiar el judaísmo. Estudiar cómo se practica el judaísmo. Y asumir que en algunos lugares se puede hacer, en otros lugares no se puede hacer. Y si no se puede hacer en un lugar, y si yo quiero, tengo que irme a donde se puede hacer. Bueno, rabino, ya hablamos del tema de qué es un rabino y qué se necesita para ser un rabino. Ahora, referente a las personas, a los candidatos a Gibura conversión, ¿hay algún panorama, algún espectro de clasificación? ¿Quién puede ser candidato para converso o quién no? Sí, básicamente, en primer lugar, empieza algunos pasos antes. La gente rápidamente, si se pone el título, estoy en conversión. Estar en conversión quiere decir que una comunidad judía te adopta y te está guiando, te está iniciando. Gente dice, no, me gusta, me gusta, me gusta, está perfecto. Lo que nosotros sugerimos es estudiar los 13 fundamentos de la fe de Maimónides y empezar a descubrir la identidad espiritual para personas no judías. Si no es judío, la Torah tiene un pacto de no judíos, que es el pacto de la ley de Noágidos. Que empiece por ahí, que tiene bastante para estudiar y practicar, en primer lugar. Segundo, en primer lugar, cuando alguien se acerca a una comunidad judía auténtica, en primer lugar, la autoridad se va a cerciorar que es una persona que abandonó todo rasgo de idolatría. Tiene los fundamentos de la fe, que no es solamente creer en Dios, sino hay diferentes ítems que están descritos en los fundamentos de la fe de Maimónides. Que tiene una idea de qué es la ley judía y qué eso implica, que no es un tema de fe, de incorporar fe judía, un tema de la disposición, como dijo Ruth, de transformar todo su estilo de vida a lo que hacen los judíos practicantes, como dice el versículo. Todos pueden convertirse, pero tienen que hacer lo mismo que hace el judío. Lo mismo que si yo quisiera tener una ciudadanía, un permiso de residencia en Estados Unidos, tengo que cumplir las leyes del país. No le voy a imponer al país mis leyes. Y tengo que asimilarme ya culturalmente con el país. Hay muchos fenómenos inmigratorios donde un grupo de personas van a un lugar y no tienen ninguna asimilación ni vinculación con el lugar y empiezan a hacer rancho aparte. Es un fenómeno muy grave ese. Acá también, la idea no es que se junten personas no judías y hagan a la fuerza. No, al revés, la disposición de integrarse a la comunidad judía cuando eso es posible, sino donde sea posible. Eventualmente que haya comunidades, como se dice, emergentes, todo eso, ¿quién las autoriza? ¿De dónde? Las condiciones son varias. En primer lugar, que haya abandonado todo rasgo de idolatría y toda vinculación con la iglesia. Acá las palabras amor a Israel, todo esto no tiene ningún sentido. Acá hablamos concreto. Que sepa de Ujú. qué se trata la ley judía, estudie alajá con un rabino, no que descargue libros de internet. Estudiar Torah no es que uno descarga libros o ve videos, sino que se dispone a una actitud de aprender con un vacío. Tiene que estar vacío para aprender. Saber que lo que va a aprender no tiene nada que ver con lo que él entendió o aprendió o conoce
y ver de qué se trata. A partir de ahí decimos, y cuando una comunidad ya lo cobija en su seno y lo empieza a guiar, ahí empieza el proceso. No que termina, ahí empieza. Antes no empezó. Antes está en contemplación, en descubrimiento. Pero seguro que no es un motivo válido casarse con una persona judía. Seguro que no es un motivo válido viajar a Israel. ¿Quiere viajar a Israel? Compre un pasaje, viaja a Israel. ¿Qué problema hay como un turista? Seguro que no es un motivo válido. Sino el motivo válido es atar su destino al pueblo judío. Con todo lo que eso conlleva, recompensas y también responsabilidades. Muy bien, Rabino. Ahora en redes sociales es muy común cuando se genera este diálogo interreligioso con personas de algún credo particular y muchos repiten esta frase en común que dicen, es que la salvación viene por medio de los judíos son los únicos que tienen la verdad, o el único camino para llegar al Olam Abba es a través de la conversión al judaísmo, ¿sí? ¿Es eso cierto? La única forma que tienen las personas para llegar al mundo venidero es siendo judíos, o también hay otras opciones para estas personas en la cual no implica una conversión al judaísmo. No, es un error absoluto y de hecho ninguno de esos conceptos que son cristianos sirve para entender el judaísmo. El problema es que la gente a partir de las ideas del cristianismo abarca el judaísmo. Ahí viene el problema, porque ninguno de esos términos sirve. No hay salvación como tal. No, esa afirmación no tiene que ver con la Torá. No hay ninguna continuidad de la Torá en otro pacto, en otro libro. El Evangelio no tiene ningún valor. O sea, nada, pero nada de lo que la persona aprendió en el cristianismo sirve para el judaísmo. Sino que tiene que no aprender, sino desaprender, ir para atrás todo. Como una persona que tiene que ir para el norte y fue para el sur. Pero no alcanza con que tiene que dar vuelta todo, desaprender todo, llegar al punto intermedio para poder ahí ir al norte. Entonces, diálogo interreligioso, en primer lugar, no tiene ningún sentido que haya, porque no tiene que ver judaísmo con otras religiones. ¿Qué estudia judaísmo? Que vaya a la autoridad judaica, que se ponga en blanco, que haga un paquete de todo lo que aprendió, lo ponga en costado y lo ponga en duda, y no incluso de lo que vio con un paradigma cristiano las leyes judías. Pues está viendo como con otros ojos. Tiene que desaprender todo, aprender otra sintaxis. Tiene que aprender chino y está en español. No es que aprende español y va a portugués, que es más similar. No, es algo diferente absolutamente. A partir de ahí, después de un tiempo que tiene esa actitud, va a ver si el judaísmo es para él o no. No puede saberlo. Ahora, la Torá sostiene que ninguna persona es una necesita convertirse al judaísmo. No es una necesidad. Es una opción. La Torá lo indica para todas las generaciones. Pero es una opción. La primera opción que tiene que hacer, y eso sí es un deber y no un permiso, es estudiar el pacto y el acuerdo del sistema de normas que Dios le dio como no judío. Dios no dejó a ninguna persona fuera de un acuerdo con él. Y sin un sistema de normas, y sin recompensa y sanción, y sin posibilidad de acercarse a él, y sin posibilidad de trascendencia en el mundo venidero, y en la época del Mashiach, en la resurrección de los difuntos. A cada persona puede acceder a eso. El camino de las personas que no son israelitas es observar todo un sistema de normas muy profundo y muy amplio y muy vasto, que hasta que no se estudian varios meses y años no se sabe de qué se trata, que se llaman las leyes noágidas o el pacto del arco iris. Y la Torah promete que la persona tiene trascendencia, mundo venidero, resurrección de los difuntos en la época del Mashiach y parte en la época del Mashiach y se hace acreedor al título toránico que la Torah le da de Ger Toshav, ciudadano residente. Esto es que cuando venga la época del Mashiach, así como fue un tiempo, va a poder vivir con derechos propios en la tierra de Israel con los monoteístas, va a tener el derecho de hacerlo y el pueblo judío el deber de darle servicios sociales. Como lo dice Éxodo, que es la figura del Ger Toshav, el ciudadano residente. Y toda la protección social que la Torah le brinda. No lo hostigarás, lo amarás, le darás todo. Eso es la primera opción. Paralelamente, si quieres ser parte del pueblo de Israel, no hay problema, no hay ninguna otra condición para ser parte del pueblo de Israel, salvo que practica judaísmo. Eh, pero lo principal es desaprender todo lo que aprendió, pues todo no, es erróneo, no tiene nada que ver. O sea, ninguna de las ideas que obtuvo, ni formas, ni prácticas, incluso el judaísmo que la persona cree que es, no es como tal. Recordemos que redes sociales, Internet en general, es una interfaz que la persona no sabe qué hay detrás. Y hay una trampa en redes sociales, que rápidamente se cortan los protocolos de confianza que antes hubiera. En dos, tres pasadas de WhatsApp la gente ya toma confianza y empieza a contar cosas y son peligrosas para su vida. Empieza a revelar cosas que después se entrampa en eso. Lo pueden extorsionar. Hay muchas cosas complicadas. Entonces hay que tener respeto y saber que redes sociales tienen un fin, sirve, pero hasta ahí.
Cuando la persona ya quiere un proceso auténtico y legal y formal, tiene que ir a la realidad de las cosas. Bueno, Rabino, entonces entrando al tema, 7 leyes de Noah. Brevemente, ¿cuáles son estas 7 leyes de Noah para ampliarle más el panorama a toda esta gente que nos ve y que busca cómo acercarse hacia el judaísmo? En realidad no son siete, sino son siete cuerpos legales, que de ahí se derivan muchísimas normativas, que Dios pactó con Noé, que es el remanente de toda la civilización, recordemos la historia, hace 4.200 años el ser humano se corrompió, se degeneró en violencia, en todo tipo de abusos, y el mundo estaba por ser literalmente destruido. Hubo personas justas que cumplían la ley de Dios, básicamente el respeto al eterno, el respeto a la propiedad privada y sus derivaciones, el respeto a la integridad sexual, el respeto a la naturaleza y a los seres vivos, el respeto a la no lesión del ser humano. Y a 8 personas, que eran Noah y su familia, Dios los preservó en un arca, los sacó del arca después, el mundo quedó colapsado en el diluvio, y para que no vuelva a repetirse esa situación, Dios hizo un pacto, un acuerdo espiritual con él y físico con él de preservación de la sociedad, cumpliendo lo que Génesis dice, que el ser humano fue creado con un propósito, desarrollar la sociedad y el mundo y evitar que se dañe, Génesis 2. Y a través de los 7 colores del arco iris, Dios mostró 7 normativas generales que tienen muchas derivaciones. Esas normativas fueron cumplidas por Noé y por todas sus generaciones, ordenadas por Dios para todos los seres humanos, una ley moral universal para todos los seres humanos, de todos los colores, de todas las épocas, de todos los continentes, siempre. Una base moral para que todos los seres humanos puedan desarrollarse con equidad, con igualdad y con cercanía al Eterno. Dios promete en la Torah que la persona que observa esta normativa, este sistema de normas, tiene recompensa en este mundo por Dios, cercanía a Él, va en un camino recto, un camino moral, tiene trascendencia en el mundo venidero y diferentes promesas que Dios hace en la Torah. La identidad espiritual de una persona no judía no es que es judío o cristiano. De hecho, la Torah prohíbe esas definiciones, sino que en realidad el pacto que Dios, el acuerdo, el sistema espiritual que Dios propone al ser humano, viene antes que la Torah, viene antes del Sinai. Viene, en realidad todos los seres humanos somos hijos espirituales de Noé, del justo Noé, que Dios hizo un acuerdo a él con todas sus generaciones, todos derivamos de ahí. En un punto de la historia, Dios tomó a un grupo de noágidas, de hijos de Noé, hijos de Abraham y Jacob también, y le dio más leyes. Como un ejemplo, como en los países todos somos ciudadanos. Hay ciertos ciudadanos que tienen otras normas agregadas, como por ejemplo los jueces, por ejemplo los policías, pero no les quita ser ciudadanos. O sea, todos los seres humanos de acuerdo a la Torah tienen que observar estas normativas. El pueblo de Israel tiene más normativas, sin quitar estas. En el despertar espiritual que estamos viendo hace varias décadas, con cercanía y con fundamento en la Torah, mucha gente descubre su propia identidad espiritual y sus propias prácticas y su cercanía al Eterno a través de estas normativas. El movimiento normágida, el conjunto de personas, de gentiles justos, guiadas por rabinos, y esas codificaciones bíblicas fueron transmitidas generación tras generación, refrendadas y revalidadas en el monte Sinai, ordenado al pueblo de Israel conservar y codificar estas normas, y siendo autoridad de estas normas, históricamente, y enseñar estas normas a toda la humanidad, siendo luz para las naciones, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 42 y 49. Este es el legado del pueblo de Israel para todas las naciones. Hoy en día está muy activo el tema, hay cientos de miles de personas no judías que descubren este monoteísmo y esta forma de vida y empiezan a practicar y se juntan en comunidades autorizadas por rabinos, guiándose, acompañándose y desarrollando un tipo de espiritualidad validada por la Torah. La Torah reconoce, así lo traen los sabios del medioevo, Maimónides y Yosef Ergas y otros más, Yosef Albo, que hay dos identidades espirituales que la Torah trae. Subrayo, no religiones, identidades espirituales. La persona no puede desembarazarse de eso. Dios le impone esto, no es una elección. Identidad espiritual, como israelita, Ben Israel o Noágida, hijo de Noah. Muy Estas son las bien, dos Rabino. opciones. Ninguna tradición espiritual da dos opciones. Todas las religiones dan una opción. O sos como nosotros o nada. La Torah da dos, pero no da tres. ¿Cuál sería la tercera religión? Y acá te voy a dar la palabra. La tercera religión es la religión de Internet. Como las leyes no ágidas no termino de asumirlas y entenderlas, y no asumo
no me subordino a ellos. Y como el judaísmo tampoco me subordina, empiezo a inventar. Tomo de acá, tomo de allá, hoy no me comprometo acá, me comprometo acá, hago lo que quiero. Eso no es una identidad espiritual, eso no es nada, es un invento, un sincretismo que hay que abandonar. Para la Torah hay o identidad espiritual judía y convertirse al judaísmo, o descubrir el nojismo y descubrir que eso no es ágil. Dos identidades espirituales, no tres. Bueno, Rabino, hemos tenido una charla genial, pero me gustaría pedirte un favor y que tratar de que humanamente sea posible. ¿Tú nos puedes resumir paso a paso cuál sería el camino que tiene que tomar la persona para acercarse al judaísmo sinceramente desde lo que hemos hablado? Sí. Sintetizando, lo primero que tiene que hacer es descubrir en su propia ciudad dónde está el judaísmo, dónde están los judíos practicantes, si es posible eso, y acercarse a las autoridades y preguntarle, quiero descubrir la identidad espiritual en el judaísmo. ¿Qué me aconsejas? El mejor lugar es, muchas veces se pueden llevar que no le dan importancia o no le dan cabida, otros sí. Conectarse con rabinos auténticos, asesorarse para ver cuál es el camino espiritual de las personas. Acercarse a las comunidades judías a ver si tienen repercusión. Empezar a estudiar algunos libros, los libros que hablan de la fe monoteísta, libros de Rabin Arush, por ejemplo. Descubrir la fe monoteísta de qué se trata. Después, adquirir una serie de libros que hablan de la práctica judaica real. Asesórense con librerías judaicas o con rabinos que les van a indicar qué tipo de libros. Ver videos de las comunidades judías reales que hacen, cómo se organizan, dónde estudian, dónde se conocen, la gente para las parejas, etcétera, etcétera. Y ver si esa vida judía es para él o no. Tomar una sesión de asesoramiento con rabinos expertos que lo vayan guiando en su caso individual, cómo ha de ser factible este proceso. Por ahí tiene que arrancar. Bueno, Previo a todo esto, descubrir qué es el auténtico monoteísmo de la Torah, estudiar los 13 fundamentos de fe de Maimónides, para hacerse un auténtico monoteísta, resolver sus preguntas, y eso es. No dispersarse en cuestiones de redes sociales sin fundamento, tomar portales de internet de instituciones judías auténticas, Chabad, el Shatino y otras más, donde están las cosas supervisadas y reales. bueno, Rabino, de verdad que yo creo que ha sido una charla maravillosa, que a la gente que nos ve de afuera le va a sacar mucho provecho. Siempre terminamos con alguna pregunta relacionada con algún hagil, ¿sí? Estamos en un momento muy importante que es el conteo del Homer. ¿Tú qué idea crees o qué mensaje crees que transmite el Homer a los judíos hoy en día? ¿Sí? ¿O cuál debería ser el concepto, el enfoque que deberíamos abordar el conteo del Homer en nuestras vidas? La cuenta del Homer tiene que ver justamente con el tema que hablamos, que es el Gerut, la integración al pueblo de Israel. Dios sacó al pueblo judío de Egipto para servir a Dios en ese monte. Es un paquete. La cuenta del Homer es la transición de 49 días, que es el pasaje de la sangre a la leche. La sangre refiere al pacto de Dios, que es faenar al cordero, que era la idolatría, y la sangre de la circuncisión. La leche, se toma lácteo, representa la vida, representa la Torah. Entonces, la transición de la sangre a la vida y el caminar en un desierto. Como dice el profeta Jeremías, recuerdo la bondad de tu juventud cuando me acompañaste al desierto. El vacío que tiene que sentir una persona que se acerca a la tradición espiritual, vacío del anterior, y anhelo, contando día a día, cuándo va a llegar el momento de que me vuelva como pueblo. Y en realidad no es que hay judíos nativos y por opción. Todos somos conversos. Todos. El versículo lo dijo 20.000 veces. El pueblo de Israel entró al pacto siendo conversos. Al pie del Sinai, asumió los preceptos, dijo, nace, haremos. Los que faltaban circuncidar se circuncidaron, se sumergieron en el agua. Y así también durante todas las generaciones, el que quiere ser parte del pacto del Sinai, parte del pueblo de Israel, tiene que hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por eso en la festividad de la cuenta del Homer, que es contar día a día, anhelando cuándo voy a llegar a ese momento, es el vacío y el anhelo que transita por el desierto, muchas veces árido, pero necesario, de vaciar del anterior, de la identidad esclava que tenía sangre, a la identidad vida, leche, es lo que estamos transitando en estos días de la cuenta del Homer.
Y ese es un poco el tema. Entre una entidad y otra entidad tiene que haber un vacío, que el vacío es transitar el desierto y esa es la cuenta del Homer. Cada día contamos cuándo va a llegar el momento que vamos a reexperimentar la entrega de la Torá y de nuevo la conversión del pueblo judío al Sinai. Todos nos convertimos. Por eso el versículo dice, cuidado al pueblo de Israel nativo, no hostiguen al converso, ámenlo, porque ustedes fueron también prosélitos y conversos ante el Sinai. Bueno, Rabino, un mensaje, una frase o una idea tuya o del judaísmo que quieras compartir con nosotros hoy para reflexionar o para crecer. Sí, por supuesto. El camino del conocimiento es el camino de la fe. En el judaísmo, cuanto más uno conoce y comprende, más se engancha. No es que fe y conocimiento son opuestos, es al revés. Uno trae al otro. Tal como Abraham descubrió el monoteísmo. Abraham descubrió el monoteísmo observando la naturaleza y formulándose preguntas. Y eso tiene que hacer un monoteísta hoy en día. Observar la naturaleza, observar, preguntarse críticamente y asumir la luz de la Torah. Luz de la Torah que viene a guiarte. ¿Dónde estás? ¿Para qué estás? ¿Cuál es el camino para que seguir? Por eso nuestro centro de estudio se llama Luz de la Torah. Obviamente que estamos a disposición de todos para consultas, preguntas, justamente sesiones de orientación al respecto. Estamos empezando un curso también de introducción al judaísmo próximamente. Ayudamos a las personas a orientarlas y guiarlas con palabras concretas, directas, francas, para ayudarlos. Bueno, Rabino, ¿cuáles son tus redes sociales para que las personas puedan buscarte y puedan aprender más de este conocimiento? Por supuesto, el canal de YouTube se llama Luz de la Torá. Luz de la Torá, damos clases en vivo, martes, jueves y también domingos. Ahí también comenzamos ahora en un mes el curso de introducción al judaísmo. Canal de YouTube Luz de la Torá. Facebook, Ariel Groisman o Rabino Ariel Groisman. También recuerdo que las personas que están en Buenos Aires también se acercan a nuestro Mahon Giur, Instituto de Conversión en Buenos Aires. Activo también en el Gran Templo Paso de Buenos Aires, una sinagoga centenaria dirigida por el rabino Yossi Bongerten, y yo hace algunos años que estoy ahí también. También en Centro Chabad Lubavitch, que también activo en Buenos Aires. Y presencial o virtualmente nos pueden seguir. Bueno, damas y caballeros, ha sido un placer con ustedes tener al gran rabino Ariel Groisman, una persona muy cálida, a quien uno puede acercarse realmente con el corazón para solucionar cualquier pregunta de judaísmo. Rabino, de aquí desde Mecorot Latino, realmente te agradecemos este espacio, sabemos que tu tiempo es valioso, pero realmente agradecidos y esperando que tenerte próximamente en otra charla y compartir nuevos espacios contigo de conocimiento. Muchas gracias por el espacio, saludos, bendiciones a todo el grupo Mecorot, que sigan avanzando en la difusión de la luz de la Torah.